para que puedan registrar en el chat. Apellido paterno, materno y nombre, por favor. Buenas tardes, Luisa Iván. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo están los dedos? Ay, no puedo. Es que llegando ya era hora de la clase y por entrar, pues, y meterle al perro, porque ya uno no se puede mover, ¿no ves? Y el viento vino y ¡plá! Lo cerró con mis dedos más y mis uñas volaron de mis dedos. Qué pena. Pero más bien que no se ha roto el dedo No, la uña se ha salido. de la uña. He corrido a los holandeses hace rato porque no paraba la sangre. Yo me asustado y la sangre debía saber calentar, ¿no? Claro. Ay, no. Pero después pregúntame si he podido tocar algo. No. Ahora estoy con la izquierda, estoy tratando de hacer. Pues ahorita mi hermano me lo vino a aprender esto, a hacer. Ya ahora entra a clase, me dice. Ahorita mi hermano entra. Ya me ha atrasado, ahorita está empezando, mira, ya me lo ha aprendido, me lo ha puesto sus códigos, todo eso. Ahora sí, tranquilo, estate ahí. Hay que cuidarse nomás. No queda Sí, otra. bueno, para disculpar la No, anterior, no, no ni se me ha preocupe. acordado pues la clase ahí, al último nomás tenía clase. Son 21, ¿verdad? Sí, sí, sí. Faltan 4, entonces que ingresen. Esperemos. Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted? Va a disculpar. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Iván. Buenas tardes, Judy. ¿Cómo está, licen? Ya 15 salió. 19 ya. Ya está más recuperadito ya usted, ¿no? Ya no lo Ya, noto. estoy un poco mejor, pero me han puesto de todo. Ay, coladera entonces. Sí. Pero más bien que no ha sido COVID, es lo bueno. Sí. Ahora con este invierno, ¿cómo será? Pues ya, Ay, grave. Yo me contagié donde unos parientes. Ahí ha sido el problema. cuando pueda visitarlos contaba, ¿no? Después de 2 años los he ido a visitar. Y Sí, dos, o creo que estaban resfriados, que los niños habían contagiado. Ahí fue, me quité el barbijo para tomar el té y ahí nomás. Desde el 2017 que yo nos resfriaba. que hay que tomar nomás las previsiones. Sí, hay que cuidarse Vení ahora. con lo que mi mamá falleció, ¿no es cierto? Sí, Incluso se aparecen hasta parientes nuevos que uno no conocía, y yo soy tu tío, soy tu primo, y uno pues tiene que estar con las precauciones del COVID también, ahí desinfectense, así distancia, y a veces lo toman a mal también, a veces a bien también. sí, pero Por eso para, digo, para esto las salir paz, con barbijo hay que salir, necesariamente, no sí, hay otra forma. sí, hay que cuidarse, porque la gente afuera no se cuida, como si nada. Claro, y hay tantos Yo digo, asintomáticos también que ni sabrán que tienen y contagian. ajá, después son las consecuencias, Sí, después son las consecuencias. Menos mal de esa parte, mi hermano se recuperó del COVID, salió bien nomás, pero esto le agarró a principios de él. Y a mi mamá, como que era estábamos bien susceptibles por su enfermedad, no podía ni vacunarse, porque la presión, todo lo afectaba. Y hemos tenido altas precauciones. Y nos contaba el doctor, mira, que hay otros que son diabéticos, como ya hacemos diálisis, van, pues no ves, todos en conjunto, dicen claro, van afuera, pues.
Pero igual nomás le cuento, en vano uno se cuida, se cambia, va con su bata, o eso, y yo decía, ay, que a mí no me lo van a contagiar, decir. Más bien no se ha contagiado ella, pero ya como yo también ya de otras cosas que ya le han afectado, porque ya no era diálisis, estaba hemodiálisis, ya le han necrosado todo el estómago, todos los medicamentos. Claro, ya no, pues, ya no hay caso. Ya no daba ya no daba. Ha aguantado mucho tu mamá, nos decía más bien el doctor. Ya, pero ya está con Dios, tranquilita ahora. Sí, sí, ya está más o menos. Eso Eso es nos lo queda la que consuelo. satisfacción, ¿no? Ujú. De haber hecho Hemos- todo lo posible y que ya están tranquilas. Sí, eso hemos quedado con le daremos ya calidad de vida, decíamos, porque ya sabíamos que iba a fallecer. Sí. Sabíamos nomás. Yo también Pero estaba igual con mi esposa, yo sabía que iba a fallecer, entonces hemos hecho todo lo humanamente posible, todo, todo. Íbamos y veníamos, yo la llevaba, la traía a México, la llevaba, la traía. Los últimos medicamentos, los últimos medicamentos de generación, todo, 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 todo. seguro que Hasta que así. al final ya queda la satisfacción y decir, se ha hecho todo lo humanamente posible. Mm, Y no hay sí, más, ¿no? ese es el consuelo que queda. Sí, no hay más. Por eso ya los medicamentos que sobró, porque comprábamos por cajas, porque con esta pandemia todo subía o no había, sus insulinas, pastillas, todo por caja nomás comprábamos, porque para que no nos falte, porque ese dato de dónde Claro, íbamos. Lo hemos donado, recién fui a donarlo aquí al hospital a los otros enfermos que a veces no tienen la misma posibilidad. ¿Sí? Lo hemos ido a donar nomás y apareció. claro. Bueno, pues a minorar sus gastos de ellos también, porque a veces no tenían ellos y no falta una pastilla y ya Sí, están otra vez más. ya Ya se había complica el tratamiento. sí, Bien, están todos, solamente tengo 12 registrados, apellido, paterno, materno y nombre para la lista. Falta el resto. ahorita yo le llamo a mi hermano para que lo traiga. Ahorita. Pepe, Faltan 9 registrarse. Bien, la anterior clase, el día jueves, estábamos viendo las características y cómo se relacionan los componentes para la formulación, el planteamiento y la formulación del problema. Plantear el problema, decíamos, significa hacer toda una relación es toda una relación de hechos que se suscitan en base o alrededor de el objeto de investigación. Aquí tenemos el objeto de investigación y nos preguntábamos, ¿qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación? ¿Qué sucede? Entonces, hay que hacer una narración. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pasa en ese ámbito espacial? En ese ámbito, en esa relación, en ese contexto, en relación a su objeto de investigación. Una vez que hemos hecho esta narración, tenemos que ver los síntomas del problema. Es decir, ¿qué ocasionan esto? Hechos que se observan. ¿Qué hechos se observan? Si, por ejemplo, decimos qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto, de que no hay, a consecuencia de la pandemia, el proceso de enseñanza, aprendizaje ha
ha sido en muchos de los casos y se presenta con deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes, y esto debido a la pandemia y porque no ha existido y nadie preveía de que podía ocurrir una situación de estas, ¿no? Donde teníamos que ingresar totalmente a la virtualidad. Ni profesores, ni estudiantes, ni instituciones educativas estaban preparadas para aquello. Pero los hechos se presentaron de esa manera. Entonces, hacemos una narración de lo que pasa en ese ámbito. Estamos narrando lo que ha pasado. Ahora, ¿qué hechos se observan en relación a lo que pasa en el ámbito? ¿Qué hechos se han identificado? Uno puede ser, para el ejemplo que dábamos hace un momento, de que falta de medios tecnológicos para los estudiantes, porque los padres no tenían una computadora, no tenían un celular para que cada niño pueda pasar las clases virtuales. No habían los recursos económicos necesarios para que los padres, si tenían 2 o 3 hijos, cada uno pudiera tener una tableta o un celular. Los padres no estaban preparados para poder hacer el acompañamiento a los hijos, ya que los hijos estaban totalmente encerrados. ¿Qué más se ha observado? De que los profesores no tenían las experticias necesarias para poder desarrollar el proceso de enseñanza bajo la modalidad de la virtualidad. En otros lugares no había señal de internet. Entonces los niños no podían pasar clases. 1, 2, 3 meses que no pasaban clases. Los estudiantes que sí podían y tenían acceso a la señal, ya sean por datos móviles o a la señal de Wi-Fi, y tenían el aparato, sea la tableta o sea el celular, no estaban acostumbrados a desarrollar el proceso de aprendizaje encerrados y viendo ahí al frente la tableta, el tablet o el celular. Entonces, también se pueden identificar hechos que se han observado de que existían muchos elementos que estaban en el mismo en la misma área donde estaba desarrollando el estudiante su proceso de aprendizaje. Es decir, los hermanitos hablaban, gritaban, los padres, la familia, ruidos extraños, no habían ambientes individualizados para los estudiantes. Había no lograban una concentración en el proceso de aprendizaje en base a las instrucciones o a la enseñanza que impartía el profesor. ¿No? Entonces, esos son los hechos que se han observado para el ejemplo que poníamos. Esos hechos se han observado. El tercer elemento, causas del problema. Hechos o situaciones que lo producen. ¿Qué es lo que ha pasado en ese caso? Cuando veíamos de que aquí estamos, en el lila. ¿Qué hechos o situaciones lo producen? La falta y el ausentismo total de estrategias e instrumentos que permitan a los docentes el proceso de enseñanza. No había, desde el punto de vista gubernamental, porque nunca se preveyó esto en ninguna parte, ni en ningún país del mundo, no se estaban preparados para poder tener una situación tan complicada
para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la virtualidad cuando no hay estas herramientas necesarias? Otra causa ante esta situación. El aprendizaje ha decaído y decayó totalmente, pero totalmente, en todos los, en este caso, los grupos de estudiantes, llámese escuela primaria, secundaria, universitaria, etcétera. Es decir, nadie estaba preparado. Entonces, esto ha producido, lógicamente, una, si no ha sido un relajamiento, pero un bajo rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes. Y en muchos de los casos, esto se ha visto, ¿no?, en los resultados de las evaluaciones virtuales. En algunos casos, por ejemplo, y han habido universidades que han identificado de que ya cuando un poco pasó, es decir, en la primera ola de la pandemia, los estudiantes se reunían en una casa o se reunían en un internet, estoy hablando de estudiantes universitarios, ¿ya?, y compartían entre ellos pantallas, ¿no?, y cada uno llevaba posibles preguntas con sus respuestas. Es decir, a veces ya han circulado imágenes que lograron sacar fotografías de algún internet que estaba empapelado. ¿Cuál era el fin? El fraude en la evaluación, la chanchuria, ¿no? Entonces, esos hechos se han producido por este nuevo sistema que se ha desarrollado durante 2 años de la virtualidad en la educación. Ahora, lógicamente que esto va a redundar totalmente en el aprendizaje de los estudiantes, y cuando los docentes, ahora que están viendo los docentes que están recibiendo a los estudiantes ya en la modalidad presencial, se han dado cuenta de que realmente el rendimiento de los estudiantes o el aprovechamiento que hayan podido tener en estos 2 años es muy bajo. Sí, hay excepciones. Hay muchachos que han logrado desarrollar mucho la parte de ser autodidactas, ¿no? Y de preocuparse, y también incentivados muchas veces por sus padres, insistidos por sus padres, coercionados tal vez por sus padres, pero eso eran los que realmente podían, y los padres que también podían dar esa asistencia a sus hijos en la escuela primaria, en el nivel primario, en el nivel secundario o en el nivel universitario, ¿no? Entonces, es todo una situación que se ha presentado, ¿no?, dentro de esos hechos que estamos narrando o que se han suscitado a consecuencia de la pandemia, de la educación en relación a la pandemia. El otro elemento que ustedes tienen que tomar en relación a su objeto de investigación es hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico entre síntomas y causas. Es decir, tienen que hacer una narración entre los síntomas que han identificado y las causas en que han llegado a desbordar esta situación. Entonces, entre uno y otro hacen una narrativa, y ese es el diagnóstico. Entonces, ustedes están diagnosticando. ¿Qué es lo que ha pasado? Decíamos, con la pandemia hayan habido estas deficiencias, esto.
Ahora, ¿qué factores los han ocasionado? La falta de tecnología, la falta de desconocimiento por parte de los docentes, poca motivación para los estudiantes, padres que trabajaban y tenían que hacer o trabajo virtual o trabajo ya presencial y a los niños tenían que, y a los niños o a los jóvenes casi abandonarlos. Los niños no tenían la presión del maestro, del profesor, donde les exigían el cumplimiento. A veces dejaban colgadas, prendían el aparato, si tenían el aparato, la tableta o el celular, y se iban a hacer cualquier otra cosa. Después se encontraban totalmente desorganizaban el proceso de aprendizaje ellos mismos, ¿no? Porque, es decir, no tomaban y no prestaban la atención necesaria. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer una narración entre las causas y los síntomas. Y narramos. Entonces, habiéndose identificado esto, esto ha ocasionado esto, se identificó, estos hechos se han suscitado y estos hechos dieron lugar a esto, a esto, a esto, a esto o esto. Entonces, narran en este cuadro. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es el pronóstico. Cuando decimos pronóstico, nos estamos refiriendo a futuro. Todo lo que es pronóstico es a futuro. En este caso, se asume que las situaciones identificadas subsisten en el objeto de investigación. Es decir, toda esa problemática, toda esa narración que hemos hecho en el diagnóstico, ¿qué pasa si subsiste? Es decir, ¿qué sucedería si tomamos el ejemplo que estábamos viendo? ¿Qué sucedería? Dios no quiera. Que haya otra variante del COVID y tengamos otra vez que enclaustrarnos, encerrarnos. Entonces, el pronóstico a futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si la situación identificada subsiste? ¿Qué sucedería? ¿Vamos a regresar a lo mismo? Es decir, a esos problemas que los sabíamos y esa cuestionante dentro de ese diagnóstico, esa narración que hemos hecho entre causas y síntomas, ¿van a regresar otra vez? Falta de tecnología, poco acceso a los medios de comunicación, falta de conexión de internet, padres que trabajan. Es decir, ¿vamos a regresar a lo mismo? ¿Qué va a pasar? Entonces, ahí tienen que narrar qué es lo que va a pasar si persiste. Que si subsiste esa, y aparece una nueva situación. Y finalmente tenemos el control del pronóstico. Es decir, ¿cómo podemos controlar todos estos hechos? ¿De qué manera podemos lograr el control? Y eso, por ejemplo, si nosotros tomamos y seguimos con el ejemplo que les he dado, ya desde las instancias gubernamentales ya deberían nacer las ideas. Porque no estamos libres de que otra vez aparezca una variante. No estamos libres. Entonces, desde las instancias estatales, en este caso desde el Ministerio de Educación, ya deberían ir preveyendo qué es lo que va a suceder y cómo se puede subsanar todas esas deficiencias que hemos identificado, esas falencias, ese diagnóstico, ese problema, esos pronósticos. Porque ahora estamos pensando todos, ya no hay problema, ya no hay COVID.
O puede desarrollarse otro virus. No sabemos. Pero es que a nosotros nos ha enseñado. El COVID nos ha enseñado mucho. Pero creo que no estamos haciendo nada o estamos haciendo muy poco. En ese caso, el control del pronóstico busca alternativas a que se anticipen. Es decir, de alguna manera quieren solucionar todo este problema que puede existir, o que puede volver a presentarse de acuerdo al ejemplo que les he puesto. Preguntas, diga Alex. Sobre mi tema era listen, ¿no? Que le mandé anoche. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Me dijo que la cambien a ver lo último nomás que le puse yo ya a Cuiva y era estaría bien si lo hago a Bolivia. Ya, No, sí, pero pero ya está su tema, ¿no? sí, Perfecto. Preguntas en relación a este cuadro, a esta parte de las 6 columnas del cuadro. Lice, Dígame. entonces en el último cuadrito, en lo que es el control de pronóstico, solo nombramos como qué técnicas podríamos No, no, no. realizar para No, prevenir no. esto. Tienen que desarrollar, son narrativas, tienen que desarrollar. Es Ah, decir, ya, ¿cómo evitamos esto, todo este escenario? ¿Qué ya. se debe hacer? Lo vamos narrando, ¿no? Todo es narrativa. Los 6 cuadros, es decir, el cuadro con sus 6 columnas es narrativa. Por eso ahí está el ejemplo, pues. Es Ya. toda una narrativa. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Perfecto. Daniela, ¿qué dice? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ya hay dos que se han colado. ¿Quiénes están? Son 23 que están en el aula. Dígame, Mariana. Yo, ¿Dudas? perdón, no, es que yo estaba en dos dispositivos, pero ya estoy sola en uno. Ah, ya. Perfecto. Yo estoy desde la computadora y desde mi celular. Le habla Gisela. Gisela, ahí están. Ah, ellas son las filtradas, licenciado, yo Ellas, sabía, no sí, sí, mentira. sí, 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 ya ve. Ay, ay. Yo tenía un poquito de duda en lo, perdón, No, adelante. en lo que era el pronóstico futuro. O sea, por ejemplo, en mi tema no podríamos hacer un pronóstico futuro. Entonces, ¿Por qué? más o menos en qué, porque para las patologías de los dientes supernumerarios, por ejemplo, esto es unas ciencias exactas, es como las matemáticas. Entonces, tenemos sus características, el por cual nos lleva a estas formaciones de dientes supernumerarios, a este tipo de patología. Entonces, no voy a poder ver en el futuro qué solución le podemos dar para que no se produzcan este tipo de patologías. Pero, ¿por qué se Por eso no le producen? ¿Por qué se entendí. A ver, producen? ¿Cuáles son las causas? Son alteraciones, pueden ser fragmentaciones de los mismos gérmenes dentinarios en el momento de la formación, ¿ya? O sea, la presencia de los dientes supernumerarios es una patología producida puede ser por malformaciones
malformaciones de los mismos gérmenes. Entonces son factores, pueden ser internos y externos, digamos, ¿no? Pero en su mayoría son factores hereditarios y de formación genética, de deformación genética, perdón. Ya, en ese caso, es decir, el Ya. control de ¿cómo podemos controlar? Es decir, y el control va a significar dar solución a estos problemas, ¿no? El control del pronóstico es dar solución al problema. Y los problemas pueden ser, es decir, se puede dar solución a los problemas identificando esa problemática a tiempo. ¿Qué es lo que pasa si una persona que tiene esa patología espera tener 50 Claro. años? Ya. En Ahora, cambio, es decir, no. podemos minimizar Ya. ese impacto si se logra, es decir, si Sí. se logra identificar y se logra hacer el tratamiento cuando son, Hacer los controles periódicos. cuando son es como niños, a que sean personas trabajar ya toda la parte mayor. preventiva. Claro, ¿no? Entonces, vamos a minimizar en este caso. Ok, perfecto. Ahora sí. Minimizamos claro. los riesgos, ¿no? Porque si los dejamos así, imagínense qué va a pasar. Ya. ¿No? Ahora, tal vez en esta parte también había Claro. yo creo que también como control del pronóstico, había que desarrollar campañas de concientización sobre esa temática. Porque seguramente que estos cuadros mucho más se deben ver en el área rural que en el área urbana citadina, ¿no? Es decir, en las capitales. Entonces, ¿por qué? Porque mucho está atribuido también a la parte, del entorno social, del entorno geográfico, ¿no? De las creencias, de las situaciones, porque queramos o no queramos, gran parte de, es decir, de las enfermedades no les dan la importancia necesaria en el área rural. Y hay muchos estudios que nos apoyan esto, de que si tienen una posta sanitaria en una comunidad y existe un curandero, principalmente la población prefiere ir al curandero y no van a la posta sanitaria, donde una es medicina científica y la otra es medicina tradicional, ¿no? En cambio, esas situaciones no se ven tan arraigadas en las capitales, porque ya tienen hospitales, tienen esto, y además las personas ya se han ido un poquito liberando de esas características históricas ancestrales, ¿no? De esos conocimientos que fueron transmitidos de padres a hijos, a nietos, etcétera, ¿no? Lo ancestral. Entonces ya hay un poco más de conciencia. Entonces tal vez en el pronóstico, en el control del pronóstico, podía, es decir, como manera preventiva, ¿no? Desarrollar campañas de concientización para que cuando los padres identifiquen eso, es decir, inmediatamente puedan recurrir a un profesional odontólogo, ¿no? ¿Está de acuerdo, Gisela? Sí, Liz. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Mariana. ¿Está de acuerdo o no? Sí, lo de la parte rural que comentaba, no estoy de acuerdo, pero lo demás sí. ¿Por qué en la parte rural no? ¿Ha leído algún artículo, algún estudio que lo avale? Sí, sí, ¿Sí? uy, muchísimos. Hay un estudio ¿Sí? hay un estudio que ha salido, espérenme, ha sacado, si no me equivoco, San Andrés, hace unos 5 o 6 años, y sacó la carrera de medicina de San Andrés, donde establecen inclusive con datos que creo que son fiables, de que han hecho encuestas direccionadas a establecer el índice de rotación de pacientes en unidades, en este caso serían postas sanitarias en el área rural versus medicina tradicional, curanderos. Y realmente es increíble. Sí.
Y muchas En veces, esa, ¿no? Y muchas sí, veces decían, la política decían, y de eso también el Ministerio de Salud decía, nosotros tenemos, es decir, nos cuesta las inversiones tener que poner una posta sanitaria en el área rural, poner médicos, esto, y la población prefiere ir, dice, a la medicina tradicional, ¿no? Entonces, ahí queda la disyuntiva, ¿no? sí, en esa parte, perdón, no me expliqué bien, en esa parte sí estoy de acuerdo, toda la vida la gente va a ir al curandero, al huesero, a todos los eros, eso, en vez de ir a un médico. Lo que no estaba de acuerdo era cuando mencionaba o sugería la parte donde, sobre el tema de la doctora Jessie sobre los dientes supernumerarios en el área rural, porque yo he visto hartísimo en la ciudad. En áreas rurales he visto otros problemas, la fluorosis, por ejemplo, que ese es un problema súper común aquí en el norte, en una ciudad en el norte, súper común. Hay un área que todas las personas tienen fluorosis en los dientes, pero supernumerarios no. Eso era lo que estaba diciendo. Ahí ya. Disculpe, esa parte yo no la conozco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro entonces las 6 columnas del cuadro? ¿Quién es ST Informática? ST, ¿quién es ST? ST, ¿quién es? Bueno, infiltrado será. Mil disculpas, no lo he puesto mi nombre ahí, licenciada, va a disculpar. ¿Quién es Soy yo, usted? Alberto. Sí, Es don Alberto. va a disculpar, ahorita lo voy a cambiar. Alberto, hijito de quién es? ¿Sí, licenciada? ¿Qué apellido, Alberto? Rivero, Alberto Rivero. Ah, Sí, segundo, último. Alberto Rivero. Su tema es imposición del idioma guaraní. Improvisación del idioma guaraní por parte de docentes en educación primaria en el Chaco boliviano, ¿verdad? Correcto. Eso es, licenciada. Perfecto, TS. Ya, ve. Ya, ¿hay alguna duda, Alberto? Solamente quería que me dé el visto bueno sobre el tema que voy a Está bien investigar, el tema, licenciado. está bien, Ahí está bien. está bien. Ya. Ahora, Solo dígame, ese. en relación al cuadro, ¿hay alguna duda? No, está bien nomás, licenciado. Estoy Está bien. entendiendo. Perfecto. Levánteme la manito, por favor. Gisela. Yo quería que me explique un poquito más sobre el cuadro de diagnóstico con síntomas y causas. Ya. Es decir, ¿verdad? Lo voy a poner con verde. ¿No? Sí, licenciada. Ya, entonces, una vez que se identifican los síntomas, es decir, hechos que se observan, que en el primer cuadro hemos dicho, ¿qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación? ¿Qué sucede? Hemos narrado. Entonces, luego ponemos los síntomas, hechos que se observan en relación a este objeto. ¿Qué es lo que pasa con ese objeto? Hemos identificado los hechos. Ahora, ¿estos hechos qué producen? Decíamos, para el ejemplo que yo puse, de que en los hechos se ha observado falta de conocimiento por parte de los docentes en manejar la tecnología de la comunicación para poder impartir clases virtuales. No existe, es decir, desde el punto de vista estatal, decíamos gubernamental, nunca se pensó de que iba a suceder esto, y la falta de herramientas
que puedan estar direccionadas a lograr destrezas en los docentes para enseñar virtualmente. Luego decíamos, los estudiantes no estaban preparados para poder desarrollar procesos de aprendizaje virtuales, falta de tecnología, falta de celulares, todo eso hemos hecho, hemos observado. Ahora, ¿qué causas ocasionan? ¿No? ¿Qué causas han ocasionado esta problemática? Entonces, han ocasionado en este caso deserción estudiantil, por ejemplo. Si eran niños que no tenían los medios tecnológicos, no tenían un celular, no tenían una tablet, no tenían nada, entonces, ¿cómo podían avanzar? Después ha habido también un desaprovechamiento muy grande en el aprendizaje. Se ha perdido el desinterés de aprender por parte de los estudiantes. Después se ha desarrollado grandes falencias en los docentes porque tenían que reinventarse los procesos de enseñanza, etc. Entonces aquí hacemos un diagnóstico entre los hechos que se han observado, ¿ya? Y lo que ha producido. Si hemos visto de que en este caso hechos que se han observado, poca asistencia de estudiantes a clases virtuales. Ah, ¿y a qué se debe esto? Nos hemos preguntado. Y la respuesta podría ser, es que no tenían los medios tecnológicos para poder asistir a las clases. Entonces, en el diagnóstico unimos estos dos. Ha existido, se pone la narrativa, ha existido poca asistencia a las clases virtuales, y esto debido a que los estudiantes no tenían la tecnología necesaria para poder participar o ingresar a las aulas virtuales, al WhatsApp, cualquiera que hubiera sido la plataforma con la cual se desarrollaba el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese caso, ya hemos unido dos elementos, ¿no? En este caso, los hechos que se han observado y qué es lo que ha producido. A eso nos referimos con el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. Perfecto. Una vez que tienen todo esto, toda la narración, la van a bajar. Y eso significa que tienen que hacer un relato con todos los puntos que hemos visto aquí arriba, con en las 6 columnas. Lo que tienen que hacer es copy-paste, copiar y pegar. Aquí, por ejemplo, se ha copiado el primer cuadro. Aquí se ha copiado la segunda columna, que es lo mismo. Aquí se ha copiado la tercera columna. Aquí se ha copiado la cuarta columna. Aquí se ha copiado la quinta columna. Y aquí se ha copiado la sexta columna. Lo único que se ha aumentado han sido conectores. Conectores gramaticales. Daniela, ¿qué me está haciendo aquí? Daniela. Daniela. Perdón, Listen, perdón, no sé qué estaba. ¿Qué está haciendo? Me está destrozando. Me está divorciando. Perdón, Listen, no sé qué apretado. Ya. Entonces decíamos, aquí lo único, se ha hecho copy-paste de cada una de estas columnas, de las 6, y se le ha puesto conectores. Un conector, por ejemplo, es el que está resaltado en celeste. Y dice, en el ámbito espacial de la investigación y su correlación con el objeto de investigación, se puede advertir que, y ahí está la copia. Entonces, le hemos puesto conectores. Eso significa para que haya
relación. Estamos haciendo una relación textual para que el texto tenga relación. En la segunda columna hemos puesto entre los síntomas que se identificaron en el problema, se observan hechos que se destacan. Y aquí está lo que se ha copiado. Partiendo que la nueva, Entonces, lo único que estamos utilizando son conectores. Lo mismo pasa cuando hemos copiado la tercera columna. El conector es los hechos o causas que producen el problema se pueden sintetizar en, coma, porque arriba dice la falta de actualización, lo que han copiado. Entonces, lo único que hay que ponerle son conectores. ¿De acuerdo? Luego aquí te decimos, habiendo entrado en vigencia. Ahí tenemos otro conector. Porque arriba dice la nueva constitución. Aquí tenemos otro conector. Si estos escenarios identificados subsisten, se puede pronosticar que, ahí está el pronóstico, lo que preguntaba Jesse hace rato. No, aquí se ha puesto. Si los escenarios identificados subsisten, se puede pronosticar que, porque ya se ha copiado. Y el último, que sería la última columna, que es la posible solución a esa identificación, dice, como una alternativa posible a este problema, se precisa de numerosos estudios. Entonces, el conector es como una alternativa posible a este problema. ¿De acuerdo? A ver, Daniela, que me ha destrozado todo. ¿Qué dice usted? Daniela. ¡Uy! Se fue. Daniela. Nos abandonó. Se fue. Listen, y dígame, Ariel. Lo que está más abajo de ahí, donde nos acaba de explicar ahorita, por ejemplo, dice... Por eso. Hasta aquí. Hagan relato. Por eso. ¿A esto se refiere? Ya, dígales. ¿A esto se refiere? Haga un relato a esto. Ariel, ¿a eso se refiere? Ariel. No, dicen más abajo donde Por dice... eso, estoy explicando todavía esto. ¿Tiene ya, dudas sobre esto? No, ninguno, dicen. ¿No hay nadie tiene dudas? Hay que haya un trabajo, porque yo reviso todos los trabajos minuciosamente. Se los voy a retornar y no los voy a recibir más los trabajos. Ya. Sí, dicen. Dígame, Daniela, ¿dónde se va usted? No, aquí estaba, dicen solo que a veces no le escucho muy bien. Mire lo que me ha destrozado. Sí, pues no sé cómo. ¿Qué ha hecho, pues? No sé. Ay, Daniela. Va a disculpar, dice. ¿Usted está en Camiri? No, ¿Dónde está? No, aquí en Huacharetí nomás. Madre mía. ¿Y cómo está el calor? Frío está haciendo aquí. Entonces otra vez sur, dice, ¿no? Sí. Ahora tienen que abrigarse. Ya. Sí, dicen. Una vez que tienen... Dani. Perdón, dice. Borralo, Dani. Entra a borrador y borralo. Ya, voy a hacer eso ya. Dicen, Iván,
Dígame. Licen, ¿será posible que me pueda explicar así de manera rapidito lo que es el pronóstico a futuro? Pero acabo de explicar hace 2 minutos. No ha explicado el diagnóstico. El control del pronóstico, el último. La última Ya. columna. La penúltima. El pronóstico a futuro. Ajá, sobre el ejemplo que venía siguiendo de la falta de... Ya. Cuando hablamos del pronóstico a futuro, decimos, ¿qué pasa? Se asume que las situaciones identificadas subsisten. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedería si vuelve otra vez otra variante del COVID? ¿Qué sucedería? Vamos a regresar a la misma situación de antes, al confinamiento. Las clases van a seguir totalmente virtuales. Entonces, aquí tenemos que hacer, el pronóstico significa a futuro. ¿Qué es lo que pasa si esto ocurre otra vez a futuro? ¿Qué va a suceder? Entonces, que decir, si no se hace nada, entonces regresaremos nuevamente al confinamiento. El Estado no ha logrado desarrollar los medios de comunicación necesarios ni poner las señales de Wi-Fi a todas las comunidades, en este caso a todas las, a las unidades educativas en el área rural, etcétera. Ni siquiera a las áreas urbanas de las capitales de departamento, ni las capitales de provincia. Tampoco se ha adaptado o se ha logrado desarrollar las señales que puedan ser económicamente accesibles del satélite del Tupac Katari, que puede ser un medio para poder solucionar si se presenta nuevamente otro enclaustramiento o encerramiento por el COVID. Tampoco tienen, digamos, no todos tienen computadora o... Claro, a pesar de que a los profesores les han regalado computadoras en todo Bolivia, ¿no? Hace 3 años les han dado a todos los profesores de educación escolarizada, les han regalado una computadora. El Estado les ha dado una computadora. Pero la mayoría ya no lo tiene. Pero ya ¿qué habrán hecho? Pues les han dado. Computadoras que son obsoletas, dicen. Pero igual, servían nomás. A no tener nada, pero igual, habían los equipos. Entonces, si subsiste esto, ¿qué va a suceder? A eso nos vamos. Y en el control... Es narrativo, ¿no? Dicen narrativo, es como usted nos decía en el diagnóstico, que comencemos a narrar, ¿verdad? Todo es narrativo, todo es narrativo. Ya. Todo es una narración. Es como contar un cuento en sus diferentes fases. Sí, Lice. Ya. Y en el control del pronóstico, en este caso, a futuro, ¿cómo podemos solucionar este problema? Buscar alternativas para anticiparnos al pronóstico. Para que no suceda esto, tenemos que anticiparnos nosotros. Entonces, ya serían desde el punto de vista de la formación, de la capacitación a los docentes en clases virtuales, incorporación de tecnologías. Habrá que buscar pues alguna empresa ver si en Bolivia hay alguna empresa desarrolladora como es el caso de Jala, por ejemplo, que hacía celulares, hacía tabletas, tal vez pueda hacer a costos bajos, de buscar un financiamiento del Banco Mundial para poder, de que los estudiantes puedan tener acceso, los padres puedan tener acceso a crédito a 10, a 5 años para una tableta, no sé, pero hay que ver para que ese escenario no vuelva. Tenemos que anticiparnos a los hechos. A eso nos referimos. Una consulta, dicen, ahí podría entrarle, digamos, la dotación oportuna de vacunas también. Claro, pero si hay otra variante,
En este caso, sí, el pronóstico de que va a disminuir y nos ha mostrado eso, esa es la experiencia que tenemos, ¿no? Nos ha mostrado de que la vacunación, ¿no? La vacunación ha minimizado grandemente el problema del COVID, grandemente. Pero ahora no sabemos si hay una nueva variante, si las vacunas que nos han puesto podrán ser, en este caso, defensivas ante otra variante del COVID. Ajá, tiene toda la razón, dice. Ya, pero lo importante es que pude entender, dice. Entonces, muchas gracias. Perfecto. Ariel. Arielito. Te debe estar enamorando, Arielito. ¿Dónde está Ariel? No, Listen, estaba viendo un poco de mi tema ahí y no podía volver a la clase, a la sala. ¿Dudas, Ariel? Le decía, no, Listen, estaba bien, solo quería preguntarle de más antes, ¿no? Donde decía formulación del problema, que es ahí. Ya. Esa parte, digamos, lo quería preguntar nada más, Listen. Entonces, todo esto, todo lo que estamos haciendo aquí, es el planteamiento del problema. Y como todo de aquí hemos hecho un copy-paste a esto y le hemos puesto conectores gramaticales, ¿no? Entonces hemos hecho un relato de todos los hechos. A ese relato llamamos el planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Ahí tenemos en diferentes nuestro objeto de investigación en diferentes escenarios. Totalmente diferentes escenarios. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer, tenemos que formular una pregunta general que incluya todo lo que propone conocer y solucionar en el planteamiento. Es decir, todo lo que tenemos con esta narrativa, tenemos que volver en una sola pregunta. Y eso se llama la formulación del problema. Lo de arriba es el planteamiento y lo de aquí abajo es la formulación del problema. Nosotros, en este caso ustedes, van a trabajar la formulación del problema en base a una pregunta. Y si es una pregunta, tiene que ir en interrogantes. ¿De acuerdo? Por eso ponemos aquí, de acuerdo a los anteriores argumentos, nos preguntamos ¿cuáles o qué? Pueden empezar. ¿De qué manera? Entonces, es una pregunta cuestionante. Como toda pregunta debe ser respondida. Yaidin, ¿usted es casada o está de noviazgo? ¿Cómo es? ¿A mí me pregunta Listen o a la Yeudi? A Yeudi. Yeudi. Es su marido. ¿Es casada? ¿Sí? ¿O no? Ya pues, Yeudi, responde. Decir la verdad. ¿Qué dice? Listen, dígame. ¿Cómo me lo van a estar hablando mal para mí? Yeudi, ¿es soltera o es casada? Soltera, pues Listen, ¿cómo voy a estar casada? Ay, por Dios.
Qué barbaridad. Claro. A ver, una casada. También deja de estar soltera. Una casada, a ver, una casada. Creo que no hay en el grupo, Licen. Debe haber, imposible que no haya. Si estoy escuchando hasta guaguas gritar ahí. Gisela, la Daniela. Gisela es casada. Gisela. No soy Puntada. Ya, igual. Gisela. Gisela, ¿me escucha? Yo también felizmente casada. ¿Quién es felizmente? Yo, Jessie Rivera. Ya, Jessie. Entonces, usted que está casada. A ver. Ya. Cuando le pidieron en matrimonio, fue esa una pregunta en interrogante, ¿verdad? Sí. ¿Qué le preguntaron? Pero segura de la respuesta. ¿Qué le preguntaron? Amor, ¿quieres unirte a mí para siempre? Y yo le dije sí. Perfecto. Maravilla. Eso significa que la pregunta problemática tiene que tener una respuesta. Es decir, la formulación de su pregunta tiene que tener una respuesta. Y como en el caso de su compañera, ella dijo, ¡sí! ¡Viva! ¡Y era tiempo! Si no me iba a quedar solterona. No, yo era una cachorra, licenciado, ingeniero. Imagínese, era una cachorra. imagínese no, ni idea. cachorra. Eso más, pero igual, ¡viva! Todos. Una chiquitita, jovencita, toda una bebé, o sea que estaba, ¿Por qué? no me ¿Qué iba a edad quedar, tenía? Solterona. Yo tenía, bueno, cuando lo conocí, ¿ves? Ya para qué me habló, ya me olvidé hasta cómo me llamo ya. Cuando lo conocí era en el 90 y me casé con él en el año 96, 95. Ya, por usted tenía 20 años, 18. 18 años. Estaba recién salida de la universidad. Igual que mi hija. Mi hija se casó a los 21 años siendo profesional. Y con el primer enamorado que tuvo. Así es la vida, ya ve. Ni qué hacerle, ¿no ve? Entonces, esa pregunta, y en este caso la pregunta de su problema, tiene que ser respuesta. Tiene que tener una respuesta. Y esa respuesta, ¿qué va a hacer? ¿A qué va a direccionar? Al objetivo general. Exactamente. Es decir, la respuesta a esa pregunta va a ser el objetivo general de su monografía. Pero, como en el caso de que el tipo de monografía aquí es eminentemente bibliográfica, no hay trabajo de campo, nada de eso. Entonces, la respuesta también tiene que estar relacionada, ¿no? A que esa respuesta al problema nos dé la literatura, es decir, la teoría. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Por ejemplo, para el ejemplo que dimos sobre el COVID, habiendo hecho toda la narrativa de acá, entonces la pregunta podía ser, ¿cómo se puede lograr? ¿Cómo se podría lograr mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma virtual si se regresara a un encierro a consecuencia del COVID?
y evitar las deficiencias identificadas con la pandemia. Ahí está, ahí tienen la pregunta. De toda esta narrativa que hemos hecho, en base al ejemplo que hemos puesto del COVID, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, la respuesta iría en relación al cuadro de arriba, pues con la formulación de la posible solución. Exactamente. Exactamente, Matilde. Es decir, que la respuesta está relacionada al control del pronóstico, que es la sexta columna. Es decir, cómo se pretende solucionar ese problema desde el ámbito teórico, porque la monografía es teórica. ¿Verdad? Sí, al menos yo lo estoy entendiendo, así como Perfecto. mi problema de mí es prácticamente la adicción a la tecnología, ¿no? O sea, la prevención a la adicción de la tecnología. Entonces ya está, por ejemplo, el pronóstico a futuro es que obviamente haya deficiencias en la vista, TDAH en los estudiantes. ¿Y cómo se puede controlar eso mediante salud? Digamos, ya ahí estaría proponiendo la solución. ¿No es cierto? Exactamente. Exactamente. Entonces, bien nomás. Sí, exactamente. Ha servido, nomás quiero la puerta. ¡Ay, por Dios! Ya. Ya. Estamos claros, ¿no? Yehudi, Gisela, Yadeun, pucha, todas son árabes. Sí, Licen, yo soy griega. Griega, ¿ya ves? Mi nombre es griego. ¿Y por qué? Hebreo. ¿Es griego o hebreo al final? Hebreo, Lice, me equivoqué, hebreo, pero es nombre de hombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué le han puesto, querían un hijito varoncito sus papás? No lo sé, Licen, pero a mi papá le gustó ese nombre y bueno, me puso Y ahí se quedó. y ahí me quedé Bien, pero. en Yeudi. En Yehudi, pero complicada la cosa. Y está en la Biblia, Licen. Claro, entonces es nombre hebreo. Si está en la Biblia, ¿está en el Sí. Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento. Entonces su papá ha debido leer mucho el Antiguo Sí. Testamento y ha de tener nomás cierta inclinación hacia los judíos. Licen, lo que pasa es que somos nosotros cristianos. Ah, ya ve. Claro. Ahora, Ya cayó. depende también en este caso, de la religión, ¿no? Por ejemplo, la religión de los judíos, para ellos no ha llegado todavía el Mesías. Los judíos están esperando a que llegue el Mesías, es decir, Jesús. Por eso que ellos, todas sus alabanzas, sus ritos religiosos y todo eso están en base al Antiguo Testamento. Al Antiguo. En cambio, desde la época de la llegada de Cristo, ya cuando se aparece el Nuevo Testamento, porque la llegada de Cristo ya aparece el Nuevo Testamento, que es un emperador romano que llega al cristianismo, que es el que hace las redacciones y según la Biblia es de acuerdo a es decir, al direccionamiento de Dios, de Yahvé, ¿no? El resto de las iglesias ortodoxas y todo eso creen y lógicamente se basan en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que Judy, usted es del nombre bíblico. Sí. Y de hombre. Y de hombre. Perfecto. ¿Preguntas sobre nuestro tema?
Dicen una pregunta. Dígame, Dani. Dicen, del anterior ejemplo usted mencionaba del COVID. Entonces, ya que todo se vivió a nivel nacional e internacional la pandemia, entonces en sí todos los temas tienen que estar de alguna manera hablando del COVID, ¿cierto? A ver, no, a ver, Dani, vuélvame a repetir la pregunta y el micrófono, acérquelo un poquito más, acérquese más al micrófono. Le decía, Licen, si el tema que usted abordó hace rato puso énfasis a lo que es la pandemia, entonces en sí de alguna manera todo lo vamos a abordar igual la pandemia, ¿no ves, Licen? No, 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 no. He puesto solamente como ejemplo la pandemia. Cada cual tiene su tema propio. Ah, ya, Licen, esa era mi duda. Por ejemplo, Daniela Ruices, ¿no? Es elaboración de energizantes sobre miel y polen para deportistas. Ese es su tema. Sí, le dicen para Daniela Ruiz. Ya ve. Ahora, por ejemplo, para Ruth Cuellar, características pedagógicas y técnicas sobre orientación vocacional y su efectividad en la educación secundaria. Tiene su tema. Entonces, yo les he puesto solamente, Dani, el ejemplo, como ejemplo, el COVID. ¿De acuerdo? Sí, Licen, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Dicen, mi tema sí va un poquito relacionado con el COVID, esto de, de las nuevas tecnologías, le cuento. Claro, porque se ha incrementado, que había desde más antes, había, pero post-COVID se ha incrementado más, Uf, muchísimo más, muchísimo más. se relaciona mucho. Claro, porque Nos han obligado, era una obligación también entrar y aprender a manejar las nuevas plataformas, ¿no? Porque si bien a los profesores se les daba capacitación anteriormente al COVID, no lo han dado uso, no ha habido practicidad, entonces ya con el COVID se han visto como unas hormigas en agua caliente, digamos, por ahí correteando, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y volver a estudiar y volver a aprender. Y esta falta de orientación, porque si bien que había comprado un celular para que pasen clases los chicos, no ha habido una orientación, un asesoramiento del buen uso de las tecnologías. Yes. Y los papás, obviamente, a cierta edad, pues cuesta aprender, ¿no? A eso más adherido, ya no ha habido control. Entonces se ha visto muy relacionado con el COVID. Sí, por ejemplo, yo tengo una experiencia muy vivida de mis nietas. Sus papás no querían darles, la niña ha hecho segundo de básico, presencial. Tercero y cuarto ha hecho virtual. Pero en segundo básico, cuando estaba en presencial, no querían darle celular a la niña. Y le decía, tú eres muy chiquita para manejar celular. Y creo que 2 horas a la semana le daban, el papá le dijo, le ponía su celular para que vea algunas cancioncitas, algunos dibujitos, algunas cosas. Pero la niña después ha tenido que utilizar el celular para hacer las clases. Y le decía, ¿por qué tú no me permitiste antes y ahora tengo que hacerlo? ¿No? Entonces, esas son también disyuntivas que han ocurrido en la vida, ¿no? Es decir, antes decían, a los niños no hay que darles que no vean tanta televisión, que no tengan tanto, que no estén tanto con el celular, que no estén con esto. Pero ha visto de que la vida nos ha enseñado de que eso había que darles, la cosa es que aprendan. Porque tenían que pasar clases, ¿no? Sí, ha habido muchos problemas a nivel familiar, social, en el área económica, económicamente también, que nos ha afectado a todos. Así, no, por ejemplo, y eso estamos viendo en los trabajos, en el taller que he dado el taller para elaborar el perfil de las tesis de la FICH. He estado un mes con ellos y realmente hay temas lindos. Uno, por ejemplo, como la violencia intrafamiliar, consecuencias del COVID en la violencia intrafamiliar. Y realmente se ha visto, ¿no? Ahora, bueno, es un tema bien amplio que hay que cerrarlo, ¿no? Hay que irlo cerrando porque no se va a ver muy amplio. Pero si bien antes los papás,
digamos, había una negligencia de parte de los papás porque ya no le daban seguimiento a sus hijos. Y ahora con el teléfono es pues quien los orienta a los chicos, quien mediante pues se comunican, se educan, interactúan con otros y obviamente de ellos adquieren los hábitos, entonces por ahí empezando, digamos, ya no le conozco a mi hijo a nivel cibernético, nomás ya es pues, ¿no? Entonces hay muchas cosas que verdad que hay que valorar de lo presencial con lo virtual. Claro, tiene sus partes positivas y tiene sus partes negativas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, yo creo que en todo esto, lo que hemos vivido estos 2 años, lo que tenemos que hacer es mucho campañas de concientización en todo ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito productivo. Es decir, por ejemplo, ahora nos hemos dado cuenta de que uno puede trabajar remotamente. Y muchas empresas que antes, por ejemplo, hacían sus reuniones a nivel nacional, tenían que mandar a sus empleados, a sus funcionarios a las reuniones, gastaban en pasajes, gastaban en estadía en hoteles, porque tenía que reunirse la gente. Ahora ya no, lo hacen todo virtualmente, han minimizado costos. Verdaderamente que ha sido así, porque antes nos pagaban pasaje y ¿No ahora ve? te depositan 10 pesos ahí está para tu internet. Claro, para tus megas, Sí, 10 pesos es nada, pues para ellos la comparación del hotel, almuerzo y claro, la gente de reuniones. ¿no? Entonces, y además también hay otra parte positiva, en la parte educativa. Si nosotros vemos en el mismo, en el Google, los desarrolladores de softwares, en estos 2 años de pandemia ha sido algo impresionante. Claro, como la mayor parte de la gente estaba en sus casas y los ingenieros en software han empezado a desarrollar softwares educativos maravillosos. Antes era realmente un lujo, por ejemplo, que una universidad tenga un software de juego de negocios, se llamaba, hace unos 5 años o 6 años atrás. Era un lujo porque costaba un montón de plata. Ahora, inclusive hasta antes se utilizaba en el posgrado, en la maestría en Business Administration, ¿no? Ahora, hasta en las aulas del pregrado se utilizan juego de negocios porque inclusive gratuito uno lo puede bajar el software, ¿no? Entonces, los desarrolladores han trabajado estos 2 años lo que no se ha trabajado en 20 años anteriores. Y esa es una parte positiva. Pues hay que ver lo positivo y hay que ver lo negativo también, ¿no? Sí, sí, realmente eso, las habilidades tecnológicas creo que han mejorado. Y también, claro, con el uso adecuado, ¿no? Como de las tecnologías como una herramienta mediática, ¿no? Educativa, ¿no? Pero a nosotros también nos ha enseñado, ¿no? Sí, sí, definitivamente ha sido así. Imagínense, yo manejaba la plataforma del Moodle, porque doy las clases en la Gabriel en Humanidades, desde hace 5 años. Hay maestrías eminentemente virtuales, pero la manejaba más o menos. No, pues he tenido que agarrar y bajar tutoriales y hacer esto, hacer lo otro, para poder actualizarme y manejar el Moodle. Y tener que, es decir, crear mi aula virtual, poner mis materiales, crear mis materiales, las pruebas, los exámenes, la resolución de estudio de casos. ¿Cómo he hecho? Buscando tutoriales. Agarrar un tutorial y empezar a escribir. Lo que veía y lo que escuchaba, registraba para no olvidarme, porque me olvido. Entonces, al momento de aplicar, agarraba mis apuntes, mis cuadros sinópticos, cualquiera que fuese la estrategia de aprendizaje o el estilo de aprendizaje, iba viendo, iba trabajando. Nos ha enseñado, a la fuerza nos ha enseñado, ¿no? Sí, así mismo, así. Pero por eso ahora ya el mundo es otro. Desde la pandemia el mundo ha cambiado y ha cambiado rotundamente. Para bien y para mal. Está en nosotros discernir nomás cómo lo vamos a lograr. Claro, depende de cómo nosotros lo asumamos, ¿no? Sí. No hay más.
Bien, ¿preguntas sobre esto? ¿Hay preguntas? ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, Liz. Sí, Licen, está todo medio claro. No. Ariel, medio no puede ser, tiene que ser clarísimo. Es que en el camino voy a ir mejorando, Licen, ahí. Pero está bien, Licen, ya estaba revisando mi trabajo con lo que usted iba explicando, está por ahí nomás, Licen. Ya, perfecto. Flor, ¿qué dice? Sí, Liz, está bien. Me he entendido. Ya. Con la Entonces, explicación de hoy me queda claro. perfecto. Ya sabemos que hay que dar una respuesta a esta pregunta problemática. Y esa respuesta va a ser el objetivo general de la monografía. Bien, como tenemos aquí una pregunta general, ahora tenemos que formular subpreguntas. Estas subpreguntas tienen que estar estrechamente relacionadas a la pregunta general. Y ustedes van a formular solamente 3 subpreguntas. Igual que tiene que estar en interrogante. ¿De acuerdo? Pero esas 3 subpreguntas van a estar relacionadas directamente con la pregunta principal. Es decir, estas 3 subpreguntas tienen que estar mirando. Van a mirar esto, la pregunta general. De estas, ¿qué será la respuesta de estas 3 subpreguntas? Las respuestas serán los objetivos específicos, me imagino. Exactamente. Yaundi. Magnífico. Entonces, la respuesta a estas 3 subpreguntas van a ser los objetivos específicos. Eso significa de que su monografía va a tener solamente 3 objetivos específicos. Estos objetivos específicos ¿a qué van a dar lugar estos objetivos específicos? ¿Al marco teórico? Más o menos. Eso significa de que estos objetivos específicos nos van a direccionar Ya. A las conclusiones y recomendaciones. a los capítulos Exacto. de la monografía. Al desglosamiento de la... Claro. A los capítulos de la monografía.
O sea, Licen, tendría que haber 3 capítulos también. Exactamente. 3 capítulos. Dicen, a ver, ¿me puede explicar esos capítulos? ¿Es similar a al marco teórico? Todo su trabajo, los 3 capítulos van a versar sobre marco teórico. Porque, Ok, porque ok. es una monografía bibliográfica. ¿De acuerdo? Sí, Licen. Sí. Ahora, estos objetivos específicos hemos dicho que da lugar a los capítulos. Y de los capítulos, se desarrollan los capítulos, los 3 capítulos, ¿van a dar lugar a qué? Ya lo dijo Yaundi. Ay, Dios mío, qué nombre. Debería ser hebreo yo también. Ya, ¿sabe qué? Licen, dígame Soruco nomás. Ya, prefiero. Siempre me decía usted Soruco nomás, me Ya. decía en el anterior módulo. Ya, Soruco, entonces, dijo hace rato, ¿qué es? Conclusiones y recomendaciones. Exactamente. Solamente ustedes van a trabajar con conclusiones. Ah, ya. No, pues es con C. Ay, ya no sé. No hay recomendaciones en el trabajo. Solamente conclusiones. La monografía termina. Perdón. Disculpe, ¿eso a qué se debe? O sea, en toda monografía debe haber solamente En la conclusiones. en la nuestra, porque esas son las características que tiene la monografía bibliográfica. Sí. Ah, perfecto. Porque hay otro tipo de monografías que se elaboran con trabajo de campo, entonces ahí tiene que haber recomendaciones. Pero en cambio la nuestra no. Concluye, termina con las conclusiones. Ah, ya, perfecto. ¿Está clara esta relación? Sí, Licen, por mi parte está bien. No hay dónde perderse, ¿verdad? No. Dicen, Sí, sí, resultados también van. Perdón. Resultados también van en la monografía. ¿Qué resultados, Daniela? El trabajo. ¿A qué resultados se refiere? Del trabajo, digamos, de investigación, digamos, de la monografía. Las conclusiones, seguramente. Solamente el resultado son las conclusiones. Gracias, Liz. Como es un trabajo monográfico, entonces todo está en base a fuentes secundarias, es decir, a libros, a textos, a libros físicos, digitales, a tesis, etcétera, sobre ese nuestro objeto de investigación y nuestro tema. Eso va a significar de que de cada capítulo mínimamente tienen que salir 3 conclusiones. Tres conclusiones de cada capítulo al final de la monografía. Dígame, Judith. No, nada, Licen, se prendió solito mi micrófono. Ay, fantasmitas hay en su casa. ¿Alguna pregunta más?
Bien, entonces vamos a hacer un intervalo, ¿de acuerdo? Licen, yo una Adelante, consulta. adelante. Disculpa. Es decir, que digamos, si nosotros queremos hacer una monografía, yo le digo esto ya tal vez saliendo del diplomado, lo que sí o sí para formular o para, ¿cómo le digo? Para realizarla, sí o sí tenemos que hacer todos esos cuadros que usted nos manifestó, o sea, que tenemos para estos 6 cuadritos, ¿no ve? Para llenar, tenemos que hacer como obligatoriamente eso para tener, palpar más de cerca nuestro trabajo Exactamente. monográfico. Esta es una metodología o una sistematización en base al aporte que hace al libro de Sampieri, de Hernández Sampieri, que les he pasado también el libro, ¿no? Que es Metodología de la Investigación. Entonces, yo he creado esta guía y esta planilla en base al libro de Hernández Sampieri y al libro de Ezequiel Anderek, Investigación Social de Ezequiel Anderek. Y por ejemplo, yo, inclusive para las tesis de maestría, Ya. exijo que se haga esta sistematización. Ya, eso era mi consulta, ¿no? Es que así uno está mucho más, identifica, contextualiza, delimita su objeto de investigación, le da una relación total entre lo que quiere y lo que pretende investigar. Hay diferentes formas de elaborar investigaciones. Cada autor da su criterio, su parecer. Pero a mí me ha parecido siempre la más didáctica la de Hernández Sampieri, que es un autor muy, muy conocido y que realmente es muy entendible. Ya le hice. Está bien. Perfecto. Entonces nos vemos en media hora. Vayan a tomar té. Ya le hice.